Hola amigos, bienvenidos a otro webinar de Comutel Perú. Les saluda Eduardo del Valle a nombre de todo el equipo de Comutel. Hoy les traemos la tercera presentación de nuestra serie de webinars en la cual hablaremos de un tema también muy importante que nos ayuda a complementar aquello que hemos visto en las sesiones anteriores. Hoy vamos a hablar de lo que significa la eficiencia de haz de una antena. Pero para eso tenemos que revisar algunos temas anteriores. Por ejemplo, hablamos sobre la relación señal-ruido. Hablamos la importancia de contar con una cantidad de espectro o de espacio disponible para que nuestro radio, en un enlace punto-punto o punto-multipunto, pueda alcanzar los niveles de modulación máximos o ideales para poder transmitir la mayor cantidad de información posible. Eso solamente se logra contando con una buena selección de canal, como ya lo vimos, así que pueden revisarlo. Vamos a poner el link en alguna parte de esta presentación para que lo puedan ver. Y también escogiendo los niveles de potencia y escogiendo la antena adecuada. Y aquí es donde viene algo muy importante y de lo que vamos a hablar el día de hoy, de cómo nosotros podemos seleccionar las mejores antenas. En Comutel Perú, obviamente, siempre ofrecemos las mejores marcas, los mejores productos, pero tenemos varias opciones para que ustedes puedan seleccionar la antena adecuada para su necesidad. Así que quédense con nosotros si quieren saber más de cómo pueden ustedes escoger la mejor antena para su solución. Y empezamos. Cuando hablamos de antenas, hablamos de un dispositivo pasivo cuyo trabajo es recibir la energía del radio, en el caso que estemos haciendo la parte de transmisión, recibir la energía que viene a través del radio de los píxeles o de los adaptadores, en el caso que utilicemos Twistport adapters, en otras marcas, o pueden ser píxeles indiferentemente, y llega a la antena y la antena se encarga de poner esta información, esta energía en el aire. Entonces, del 100% de energía que recibe del radio la antena, hay una cantidad de energía que se pone en el aire. Y como siempre me gusta usar la analogía de cuando estamos jugando y de niños regamos el jardín, ¿cuánto de esa agua, de esa energía, de ese caudal llega a donde queremos llegar? Y para eso tienes diferentes tipos de antenas. Tienes antenas sectoriales, las de panel clásicas, carrier class antiguas, por ejemplo, con patrones de irradiación de 120 grados horizontales, verticales 5 o 7 grados, o sea, realmente más destinados a cubrir una área amplia. Tienen un patrón de difusión y tienen unos lóbulos. Si ustedes ven, siempre hay unos gráficos que acompañan y cada fabricante se siente siempre muy orgulloso de cómo mejora su diseño para obtener la mayor cantidad de energía donde tiene que estar. Tenemos las antenas sectoriales, tenemos las antenas sectoriales simétricas, las asimétricas, también tenemos las antenas parabólicas que tienen ya un foco más cerrado, pero algo que tienen todas ellas en común es un parámetro que es muy importante para determinar la calidad de la antena y cuán insensible es al ruido externo. Y vamos a ver por qué. Primero, ¿cuánto de esta energía en un patrón de difusión? Hay un lóbulo principal, hay una cantidad de energía que va hacia donde la antena está apuntando. Dependiendo, si esto es una antena simétrica, será un círculo, como una gota, una lágrima grande que se proyecta hacia adelante, y lo vamos a ver en un gráfico que vamos a colocar al costado. O si es una antena asimétrica, tener un patrón ovalado, posiblemente más ancho que alto, porque tiene una apertura mayor en la parte horizontal y una apertura menor en la parte vertical, lo cual, como ya también vimos en otra presentación anterior, tienen diferentes propósitos y diferentes usos. No es que una antena, ojo, sea mejor que la otra, sino que tienen diferentes objetivos, diferentes escenarios en los cuales una antena da mejores resultados que otra. ¿Ok? Así que revisen esa información. Pero lo que es la eficiencia del haz quiere decir de cuánto del 100% de energía que recibe la antena pasa a formar parte del lóbulo principal y se desperdicia menos. Volviendo al ejemplo de cuando regamos el jardín, ¿se acuerdan cuando éramos chiquitos? Poníamos el dedo en la manguera, pero mucha del agua iba hacia donde queríamos, pero hay cierta cantidad de agua que goteaba. Entonces eso quiere decir que el 100% del agua que venía del caño o de la fuente no se iba a donde queríamos, sino que había un desperdicio. ¿Okay? Eso es importante. Ahora, ¿cómo se aplica la antena? De la misma manera, la antena tiene un lóbulo principal y tiene lóbulos laterales, secundarios, e inclusive tiene lóbulos en la parte posterior. Y dependiendo del diseño de la antena, estos serán mayores o menores. Pero la idea siempre es que el valor del lóbulo principal sea lo más cercano al 100% posible. Muy difícil que sea 100%, es prácticamente imposible, pero los fabricantes están alcanzando valores de 97, 98% en los productos que ofrecemos en Comutel Perú y en las marcas de antena de clase mundial y de excelente calidad que siempre tenemos para ustedes. Entonces, una vez que definimos y entendemos de qué significa que la mayor cantidad de energía esté en nuestro lóbulo principal, es importante saber lo crítico que se convierte en la alineación de una antena. Recordemos que en el caso de 2.4
las antenas eran muy permisivas y por el tipo de tamaño de onda, las características de la tecnología o de las radiofrecuencias en 2.4 GHz, la alineación no era muy crítica, pero ya cuando nos vamos a 5.8, la alineación es muy importante porque también los lóbulos son mucho más pequeños y es como tratar, una vez un socio de negocio nos dijo, Eduardo, es como tratar de alinear dos lápices a 50 kilómetros de distancia, o sea, la punta de los lápices se tiene que tocar. Por eso también es importante que entendamos cuál es este patrón de difusión, esta forma y cuánto de la energía está ahí. En algunos casos, lo que nosotros tratamos de hacer es de asegurarnos que ese nivel de energía esté llegando hacia el otro lado. Para eso escogemos la antena adecuada. Si la solución es punto a punto, es relativamente simple. Vamos a utilizar una antena parabólica con un buen nivel o con un ángulo lo más cerrado posible, el nivel de ganancia adecuado para la distancia a la que vamos a trabajar, para capturar la mayor cantidad de energía y poder lanzar esta información 50 hasta 100 kilómetros hacia el horizonte. Una vez que tenemos eso, lo que debemos hacer es entender cómo trabaja este patrón de radiación en las dos etapas importantes de un enlace punto a punto. Uno es la transmisión, que es lo que hemos estado viendo, pero hay otro componente muy importante, es la recepción. Cuando uno hace alineación, uno emite una cierta cantidad de energía y espera que el 100% o lo más cercano al 100% de esa energía irradiada llegue al otro extremo. Si este es el AP y este es el cliente, en un enlace punto a punto, queremos que todo lo que está acá llegue al otro lado bien, sin problemas, sin interferencia, respetando otras cosas importantes como por ejemplo es la zona de Fresnel, que tengamos un buen nivel de señal ruido en ambos extremos para el canal que hemos seleccionado, eso también es importante. Y de ahí lo que tenemos que entender es si le estamos apuntando correctamente al lóbulo principal. ¿Qué es? Por ejemplo, si usted, siempre me gusta usar esta analogía de nuestros oídos. Si nuestros oídos generalmente tienen un sistema de escucha 100%, o sea, 360 grados alrededor nuestro. Pero nosotros podemos identificar cuando alguien nos habla, está parado adelante de nosotros o está conversándonos y diciéndonos algo por la espalda, ¿no? Escuchamos una voz, una conversación, un murmullo. Pero ¿cómo podemos dejar de escuchar esto? En este caso, la conversación que sucede detrás nuestro serían los lóbulos laterales. Y sería eso que no es parte del lóbulo principal. Lo que hacemos es simplemente esto. Y con esto discriminamos y eliminamos esos lóbulos laterales o esa interferencia o ese ruido. ¿Por qué es esto importante? Porque a veces nos dicen, pongo una antena más grande, pongo una antena con mayor sensibilidad, pero muchas veces esa no es la solución a los problemas y definitivamente no es recomendable poner una antena más grande de lo necesario, porque también, así como te permite llegar más lejos o recibir más información de donde tú la apuntes, también va a escuchar más ruido ambiental. O sea, el nivel de piso de ruido va a ser mucho más alto porque digamos así que tiene el oído más sensible. Y va a escuchar la conversación no solamente de la persona que está acá a mi costado, sino de la del vecino. Cuando el vecino golpea la puerta, abre o le susurra algo a otra persona, también lo va a escuchar porque tiene mayor sensibilidad. Y si la antena tiene una baja relación de eficiencia de haz, lo que quiere decir que no toda la energía que recibe o transmite se va al lóbulo principal, sino también recolecta de los lóbulos laterales, inclusive de los posteriores, va a interferir y va a contribuir negativamente a que el nivel del piso de ruido suba. Entonces, por eso ustedes siempre tienen que buscar en las especificaciones de los productos, al momento que ustedes seleccionen la antena ideal o que se acerque más a cubrir esa necesidad que ustedes tienen para su proyecto, para su diseño, ver este tipo de valores, entender cómo es el patrón de difusión de la antena. Siempre todos los fabricantes incorporan unos diagramas que es un circulito con unos dibujos diciéndote si la antena es omnidireccional, bidireccional, qué apertura, si vista desde arriba, por ejemplo, una carga de clase será 90 a 120 grados, dependiendo a qué potencia estés trabajando. O si estás trabajando con una antena sectorial, simétrica, una apertura o una antena parabólica o una antena inclusive omnidireccional. Ahora, dirán, ¿de qué nos sirve, Eduardo, toda esta información que nos has tratado de meter en la cabeza el día de hoy, en este webinar? Sirve para que tú puedas seleccionar la antena correcta para tu proyecto. En Comutel tenemos varias marcas con las que trabajamos. Principalmente vamos a mencionar ahorita RF Lemes y LG-Com, que ambas ofrecen antenas de excelente calidad para diferentes tipos de proyectos o diferentes gustos. Al final ustedes deciden con las cuales pueden trabajar. Nosotros les garantizamos que las antenas, si los utilizan correctamente y las seleccionan bien, van a cumplir cualquiera de las marcas, cualquiera de los modelos,
sus objetivos que hayan trazado. ¿Y cómo determinan ustedes esto? En la hoja técnica están todos estos gráficos que les permiten saber cuál es el patrón de difusión, cuál es la apertura, y ustedes tienen que entender. Por ejemplo, muchas veces nos preguntan, ¿uso una corneta sectorial simétrica o asimétrica? Y también es algo con lo que seguimos nosotros tratando de, digamos así, evangelizar y contarles a ustedes de que no es que una antena asimétrica sea mejor que una simétrica o viceversa. Sirven para escenarios diferentes. Por ejemplo, si tú estás iluminando o quieres cubrir un área plana realmente, si tú te pones a pensar, si tú proyectas un círculo y miras ese horizonte con un lente circular, que es lo que proyecta una antena simétrica, vas a tener parte de la energía que del horizonte, o sea, tú apuntas más o menos hacia tu cliente más lejano, un poquito más abajo, y vas a tener parte de la energía que va a estar yendo hacia el cielo, al aire, y realmente tú no necesitas que esa energía se vaya al aire. Ahora, ¿esto afecta o va en contra de la relación de eficiencia de gas? No, porque la eficiencia de gas, recuerden, lo que dice es cuánto de la energía que la antena irradia es parte del lóbulo principal. Eso es una cosa. Lo que ustedes tienen ahora que ver es lo siguiente, que es cuánto de esa energía se irradia en qué forma. Entonces, si tenemos el horizonte acá, la mitad, el 50% de nuestra energía la estamos desperdiciando iluminando las nubes. Los aviones no necesitan Wi-Fi, los angelitos no necesitan Wi-Fi, las palomas no utilizan Wi-Fi. Entonces, en el caso de una distribución plana, digamos un horizonte plano, sin variaciones de altura o que no esté inclinada, puede ser una loma, un cerro o algo, lo mejor es usar una antena sectorial asimétrica con un patrón, ya que tú puedes decidir si es de 30, de 60 o de 90 grados, dependiendo cómo tú hagas tu diseño. Y las tenemos en ambas marcas con las que trabajamos. Ahora, eso es para lo que es antenas sectoriales asimétricas. Las simétricas, en el caso que tú tengas un plano o estés iluminando desde la parte inferior de un cerro o un asentamiento, por ejemplo, minero, que es bastante accidentado, puedes también ofrecer Wi-Fi a ese tipo de soluciones. Utilizando en ese caso, sí te convendría una antena simétrica porque vas a cubrir el 100% de esa área. Ya no la apuntarías tanto hacia arriba, sino iría más hacia abajo. Pones una torre alta y empiezas a distribuir. Y de ahí viene el proceso de selección de la apertura de tu antena, de cómo quieres hacer el reuso de canales, si quieres reusar canales o estás usando canales diferentes. Pero la ventaja de eso también, de la eficiencia de haz, es que cuánto influye una antena en sus vecinas o cuánto le influyen las vecinas, en el caso de recepción, a ella a través de esos lóbulos. Si tiene más alta la eficiencia de haz, va a escuchar menos a sus vecinas. Pero hay muchas cosas que se suman, así que ya saben, esto es un constante estudio, un constante desarrollo, y siempre a todos aquellos que les encanta preguntarnos distancia y cuánto transmito, poco a poco se van dando cuenta que hay más información que se necesita para poder seleccionar la antena correcta. Tenemos en RF toda la gama completa de sectoriales simétricas, asimétricas, inclusive está la gama de la Ultra Horn para enlaces punto a punto de 27. En LGCOM también tenemos productos digamos similares que cubren otras necesidades sectoriales simétricas, asimétricas de 30 grados, de 60. Entonces ustedes tienen que empezar a analizar cómo quieren trabajar, qué antena, qué patrón de difusión quieren utilizar para poder hacer su diseño. Así que ya saben, si tienen dudas, no se queden con esas preguntas. Pónganlas en los comentarios que las vamos a ir respondiendo, escríbanos, vamos a estar contestando todas las preguntas que ustedes nos pongan. Siempre todo nuestro equipo de ventas y de ingeniería está dispuesto a resolver todas aquellas dudas que tengan. Pero lo más importante, inviertan tiempo en informarse, en revisar los videos anteriores donde hemos tratado de explicar muchos de esos conceptos ya para que ustedes poco a poco vayan construyendo todo este conocimiento que es importante para que ustedes al final puedan ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Me despido a nombre de todo el equipo de Comutel, Eduardo del Valle, hasta otra oportunidad. Gracias.